Recuerden que a través de la horoscopía lo que hacemos es pasar cada signo por el grado cero y de ahí tomamos una referencia. Si tú eres de signo cáncer, ascendente en cáncer o tienes la luna en cáncer, a partir de hoy 22 de septiembre hasta el domingo 27, la luna te invita muchísimo a hacerte cargo cáncer de la raíz. Uf, esto está potente para cáncer. Mira, el equinoccio de otoño empieza con la entrada del Sol en el signo de Libra, donde también está Mercurio y donde también tienes tu planeta regente que es la Luna. Todo esto está ocurriendo en la zona 4. Júpiter está también exaltado en tu signo, Cáncer. Si eres una persona ascendente en Cáncer o tienes el Sol, naciste bajo esta influencia, ahora más que nunca necesitas ocuparte de ti. Ahora más que nunca necesitas ocuparte de cómo estás llevando los procesos de madurez, cómo estás creciendo. Ahora más que nunca, cáncer, la vida te está diciendo crecer no es solamente en edad, sino también crecer exige en cambiar y en cortar ciertas actitudes y en cortar ciertos lazos mentales que te dan seguridad. Y yo creo que es el signo, esta semana, cáncer es el signo que más Saturno le está exigiendo. Hay que decirlo. No podemos tapar el sol con un dedo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si no podemos tapar el sol con un dedo? Lo explico. Saturno empieza la semana haciendo una gran oposición al sol entre los ejes de medio cielo y fondo del cielo para cáncer. Miremos cómo Júpiter le está pidiendo a Cáncer que crezca de una parte. Cáncer está creciendo y ascendentes en Cáncer también. Pero al mismo tiempo la invitación de este equinoccio, de esta nueva etapa, de esta temporada Libra o de esta temporada otoño, le pide ese sol dos energías de madurez, el sol y Saturno. Los seres humanos maduramos, crecemos a través de la energía saturnina y a través de la energía solar, la capacidad que tengo de brillar con mis propios límites. Y eso es lo que está puesto en la mesa. ¿Cómo tengo la capacidad y la grandeza de limitarme y de saber qué tengo, qué no es mío, qué sí es mío, qué debo cortar? Y estos cortes ustedes dirán, ay, pero otra vez cortar y cortar y cortar, mucho cortar para cáncer y mucho hacerse cargo y mucho crecer. Pero es que a eso vino cáncer. Cáncer vino a trabajar los temas de la casa 4. Cáncer vino a trabajar los temas lunares, Cáncer vino a trabajar los temas de familia, Cáncer vino a trabajar los temas de valores en cuanto a los lazos que unen. Cáncer vino, si hay un signo del zodiaco que vino a trabajar la constelación familiar, ese se llama Cáncer. Y el hecho de tener un equinoccio con Saturno en oposición y un Sol en la casa 4 está como invitando a darse cuenta, invitando a analizar cómo está el hogar, si estás casada, si no estás casada, si tienes pareja, si no tienes pareja, si tienes hijos, si no tienes hijos. Todo el concepto de mi vida es una semana donde la vida le está diciendo, bueno, ¿cuál es la agenda de tu vida? No del trabajo o no de algo específico, sino de tu vida, cáncer. ¿Hacia dónde estamos creciendo? ¿Vamos a crecer para los lados? ¿Vamos a crecer en temores? ¿Vamos a crecer en qué líneas lo vamos a hacer? Esto no es malo, esto es supremamente benéfico para cáncer. Claro, es el punto de ajuste de cuentas y es muy normal también que hayan ciertos acontecimientos no fluidos en lo que ustedes estén considerando como hogar o en la casa 4, no estas tensiones. Ahora, si de pronto tú eres de signo cáncer, mujer, ascendentes y tienes hijos, ya eres o estás en ese rol de la maternidad o de la paternidad que también es típico de cáncer. Cáncer no solamente vino a trabajar su árbol, sí, sus raíces, sino también su fruto, raíces y fruto. Marte pide mucho el trabajo con hijos. ¿Hasta dónde empiezas a cortar cáncer la relación con los hijos? Que hay que para esto hay que mirarlo. Yo no estoy diciendo soltar y dejar abandonar. Nadie está hablando de abandonar. Estamos hablando de empezar a hacer ese trabajo de cuántos años tienen mis hijos
Si tú tienes hijos, si eres de signo ascendente, solo una cáncer, hazte esa pregunta. ¿Qué edades tienen mis hijos? ¿Cómo puedo suplirles? ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo hacer que ellos crezcan a través de? A lo mejor tú eres una mujer cáncer o ascendente en cáncer y tienes una hija o un hijo de 5 años. Pues claro, te necesita. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo es mi papel y mi desempeño con la maternidad, con la paternidad? A lo mejor seas una persona de signo cáncer ascendente y tengas una hija adolescente. Entonces, ¿qué debo cortar? ¿Qué debo exigir? ¿Qué debo hacer con una hija adolescente? A lo mejor seas de signo cáncer ascendente y tengas una hija de 25 años. ¿A qué voy con estas diferencias? Que no podemos ser los mismos siempre con los hijos, sino hay que ir cortando, que es lo que pide Marte en la casa 5, precisamente para que no haya una erupción, precisamente para tampoco llegar a invadir. Entonces, conclusión, es una semana muy familiar, es una semana de atender muchos temas, de hablar mucho, de conversar mucho, con la pareja, con los hijos, cómo nos estamos administrando, cómo están los quehaceres, estoy dando de más, estoy dando de menos. Toda la tensión del trígono de aire evoca a la casa 4, con una gran lupa de decir cáncer es el momento de mirar. También valdría la pena observar los temas de hogar en cuanto a estructura física. Este hogar donde estoy me gusta, esta casa me agrada la persona con la que estoy. em, es el hogar que quiero, me siento cómoda, me siento cómodo con las partes físicas, quiero estar aquí o debo hacer algún cambio. Vale la pena que se den esa oportunidad esta semana, ¿no? Está interesante. Esto no es algo que les quede difícil a los cáncer, pero muy, muy significativo para que lo puedan tener en cuenta, ¿no? Hola, dice por acá, tiempo cósmico. Bienvenidos también. Sol en Cáncer, un abrazo. Recuerden que nos reunimos todos los lunes para hablar del horóscopo en vivo y tomar unos ejemplos de acuerdo a la posición planetaria, trabajándolo siempre con la astrología evolutiva y psicológica acerca de cada signo, ¿no? Y al mismo tiempo es la excusa para poderlos saludar, para poderlos estar aquí con ustedes. A mí me encanta compartir esto live porque este es el espacio donde yo me puedo dar con ustedes, donde puedo genero estos espacios, genero estos momenticos para compartir y lo hacemos a través de la comunicación. Calculen ustedes ahora con el